Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro en el Cerro de las Campanas. Aquí está TV UAC, aquí estamos con todo el gusto saludándoles como todos los lunes, completamente en vivo. Ahora no estamos, ahora no está grabado el programa. Y bueno, pues hoy no me acompaña el maestro Omar, tuvo por ahí alguna reunión pendiente. Los teléfonos en el estudio 192-1293, 192-1200, extensión 120, por si quieren hablar y dejar algún recado o hacer alguna pregunta relacionada con lo que hoy vamos a comentar. Mensajitos por WhatsApp 442-344-1404 y 442-186-8869. Ahí solamente son puros mensajitos. Y bien, seguirles agradeciendo el que nos hagan el favor de vernos o de escucharnos a través de 89.5, nuestra frecuencia universitaria. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook y estamos a través de Internet, ahí en YouTube, para que nos vea y nos escuche. Este es su programa de Foro Jurídico, que ya tenemos al aire bastante tiempo. Ya viene nuestro cumpleaños, el 23 de mayo es nuestro cumpleaños, el cumpleaños de este programa. Y bueno, pues por ahí les tendremos algunas sorpresas que estamos preparando para todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy nuestros invitados no pudieron acudir, coincidió que tenían algunas actividades, pero bueno, ya estarán con nosotros en los siguientes lunes. Yo voy a platicar con ustedes de lo que hemos venido platicando en los últimos lunes. Hablamos de las penas de prisión o otro tipo de penalidades cuando se comete un delito. Solamente decirles o recordarles que después de la reforma constitucional en el 2008 cambió en la Constitución y hoy, antes de la reforma, todos éramos culpables hasta que no se demostrara la inocencia. Hoy es al revés, todos somos inocentes hasta en tanto no se demuestre la culpabilidad. Esa es una reforma constitucional que tenemos ya desde el 2008. Entonces voy a comentar nuevamente para recapitular un poquito lo de las penas de prisión. Dice, la prisión consiste en la privación de la libertad, su duración se dará de 3 días a 50 años y se extinguirá en los establecimientos que señale el órgano ejecutor para estas sanciones, que muchas de ellas pues tienen que ser en los reclusorios que tenemos aquí en el estado de Querétaro. Hay varias penalidades, el tratamiento en libertad, como ya lo habíamos comentado hace 15 días, el tratamiento en libertad de imputables es una medida sustitutiva de prisión fijada por el juez de la causa, consistente en la aplicación de medidas laborales, educativas y curativas autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción del sentenciado. Todas las penalidades que tenemos, que están establecidas en nuestro Código Penal para el Estado de Querétaro, tienen que ver con la reinserción del sentenciado. Tiene que haber una orientación, por supuesto, de terapeutas o de gente que esté especializada para hacer esto y obviamente el cuidado de la autoridad. El juez es el que va a decidir finalmente cómo se va a dar el tratamiento en libertad y por cuánto tiempo será. La otra penalidad es el tratamiento en semilibertad. La semilibertad implica la alternación de los periodos de privación de la libertad, que ya les había yo comentado hace 15 días. Se aplica según las circunstancias del caso, no para los delitos graves, es para otros delitos que no son graves. Y puede ser que haya externación durante la semana de trabajo o educativa con reclusión el fin de semana o salida de fin de semana con reclusión en la semana, que puede ser la salida diurna, es decir, en el día, y la reclusión pueda ser nocturna. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente pena de prisión que está sustituyendo a esta pena. La otra pena es la multa.
La multa consiste en el pago de una cantidad en dinero al Estado que se fijará por días multas, los cuales no podrán exceder de 750, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todas sus percepciones. El límite inferior de la multa será el equivalente al valor de un día de UMA vigente en el estado en que se consuma el delito. Y bueno, aquí ya nos habla de las diferentes formas en cómo se va a pagar la multa. Si usted tiene alguna pregunta en relación con esto o lo quiere leer de manera directa, lo va a encontrar en el artículo 34 de nuestro Código Penal vigente en el estado de Querétaro. Otras de las cosas que dice este código, dice cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, el órgano jurisdiccional podrá sustituirla total o parcialmente con prestación de trabajos en favor de la comunidad. Esa es otra forma de pagar la sentencia cuando se comete un ilícito. Cada jornada de trabajo saldará un día de multa. Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación de servicios, el órgano jurisdiccional podrá colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia que no excederá del número de días multa. Otra de las sanciones es la reparación de daño, que también lo comentamos con ustedes. La reparación de daños y perjuicios que deba ser hecha por el delincuente se exigirá de oficio por la Fiscalía General del Estado, con el que podrá coadyuvar el ofendido y su asesor jurídico, sus derechohabientes o sus representantes, de acuerdo a lo que diga la ley. ¿Quién se considera con derecho a la reparación de daños y perjuicios? Es la persona que sufrió, ya sea en su persona o en sus bienes, que sufrió un daño como consecuencia del delito cometido. Entonces, si por alguna razón no hay un ejercicio de la acción penal, es decir, no hay la persona no ha sido privada de su libertad, no se inició ninguna carpeta de investigación, no hubo ninguna vinculación a proceso, se puede solicitar la reparación de daño vía civil. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, usted tendrá la asesoría de algún abogado que sea de su confianza para que le diga cómo y de qué manera en materia civil se puede solicitar la reparación del daño y cuál sería el monto que usted pudiera reclamar. Aquí nos dice el artículo 37 también, la reparación de daños y perjuicios comprende la restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuera posible, el pago del precio de la misma, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad e inexperiencias sexuales y de violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. Eso entra dentro de la reparación de daño material y del daño moral. Otra de las cosas que nos dice aquí el artículo, dice el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y las demás que contempla este código. Hay un orden de preferencia, el orden de preferencia tiene derecho, es decir, ¿quién tiene derecho a la reparación de daño? En primer término, yo, como persona ofendida, directamente recibí un daño como consecuencia del delito, entonces, por supuesto, yo tengo el derecho a esa reparación de daño. ¿Quién más tiene derecho a la reparación de daño? Las personas que dependen económicamente de él o tengan derecho a alimentos conforme a la ley. Las obligaciones de pagar el importe de la reparación de los daños y perjuicios es preferente con respecto a la multa, es decir, primero se pagará la reparación de daño y después la multa. Se cubrirá primero que cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieran contraído con posterioridad al delito, con excepción de la relación de alimentos y salarios. En el pago de alimentos es una cuestión privilegiada que siempre va a ir en primer término, porque el pago de alimentos estamos hablando de menores de edad que requieren de estar recibiendo alimentos y que, bueno, también hablamos aquí de lo que en algunas ocasiones hemos comentado, el interés superior del menor.
Bien, dice, los responsables del delito están obligados mancomunada y solidariamente a cubrir el importe de la reparación de daños y perjuicios. Están obligados, es decir, cuando hablamos de 2, 3 o 4 o más personas responsables de la comisión de un ilícito, es decir, alguien que o quienes hayan realizado el delito. Dice, los responsables del delito, si no logra hacer efectivo todo el importe de la reparación de daños y perjuicios, lo que se obtenga se distribuirá proporcionalmente entre los que tienen derecho a ella, atendiendo a las cuantías señaladas ya con anterioridad. Y fíjense algo aquí bien importante que quizá muchas personas no sepan, es si las personas o la parte ofendida tiene derecho a una reparación de daños, pero se puede renunciar a recibir esa cantidad económica como parte de la reparación de daño. Es decir, miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguna persona muere en un accidente automovilístico donde esa persona no tuvo ninguna responsabilidad, fue alguien más, esa persona responsable del delito tiene que depositar una reparación de daños, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, y la persona que tiene derecho a reclamar esa reparación de daño es los familiares de las personas o de la persona que haya perdido la vida. Entonces, yo como familiar directo o como víctima en segundo grado puedo hacer la reclamación de esa reparación de daño. Solamente que en algunos casos las personas dicen, bueno, ¿y yo para qué quiero una reparación de daño económico si no le va a reparar la vida a mi familiar? Entonces, dejan ahí, algunos sí lo hacen con una renuncia, van y dicen, ¿sabe qué? A mí no me interesa recibir ninguna reparación de daño, a mí lo que me interesa es que sancionen a la persona que fue la autora del ilícito y el dinero no me interesa, así es que hagan con el dinero lo que quieran. Entonces, en el artículo 42 del Código Penal dice que cuando se renuncia al importe de la reparación de daño, se va a aplicar en favor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, para que sepan si alguien quiere renunciar a esa reparación de daño, sea una cantidad mínima, sea una cantidad considerable, pues que sepan que el gobierno del Estado, en el caso del Poder Judicial, no se queda con esa cantidad y tendría que pasar esa cantidad de dinero a la Universidad Autónoma de Querétaro para que la universidad pueda disponer de esa cantidad de dinero para los diferentes proyectos que se tienen. Bien, dice, la reparación de los daños y perjuicios será fijada por el juez de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso. La reparación de daño moral será fijada a prudente arbitrio del juez. Es decir, miren, si ustedes quieren solicitar una reparación de daño moral, por supuesto que cada persona que se crea con ese derecho a solicitar una reparación de daño moral, pues puede decir, yo quiero como reparación de daño moral la cantidad de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, los que ustedes quieran. Ustedes lo pueden decir, qué cantidad de daño como reparación de daño moral ustedes quieren, pero finalmente quien la va a fijar será el juez, obviamente a su prudente arbitrio, como lo dice aquí, y va a depender mucho de la afectación que tú tuviste, sobre todo cuando es una reparación de daño moral. ¿Qué tanto te afectó? ¿Por qué te afectó la realización de alguna cosa? Y bueno, en base a eso, esta reparación de daño moral sufrida por alguna víctima, pues el juez es quien fijará cuánto realmente se te tiene que entregar con motivo de la reparación del daño o del daño moral. Dice, el juzgador, teniendo en cuenta el monto de los daños y perjuicios y la sustitución económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de la reparación de daño. Los que en conjunto no excederá de 1 año, pudiendo para ello exigir la garantía si lo considera conveniente. Es decir, la persona que está obligada a reparar el daño moral, si el juez lo considera prudente, va a tener que pedir una garantía del pago de reparación de daño. Es decir, a ver, ¿qué te puedo dejar como garantía de que yo voy a reparar ese daño? Pues a lo mejor te dejo una propiedad, si es que la tengo, una casa, un terreno, un vehículo, ¿sí?
O en algunos casos también los jueces hoy en día reciben las famosas fianzas que se venden por ahí, que también podemos dejar eso en garantía, en tanto se va pagando, como lo dice aquí, a plazos, el monto de esa reparación de daño. Una vez que se cumpla con esto, el embargo o esa garantía, bueno, ya queda sin efecto y ya tú podrás disponer de tu bien como lo consideres convenientes. Dice, los objetos de uso lícito con que se comete el delito propiedad del imputado se aseguran de oficio por la autoridad jurisdiccional para garantizar también el pago de la reparación de daño. Es decir, si tú cometiste un delito y en el momento de la comisión del delito tú tenías varios bienes o llevabas bienes, esto se asegura de oficio por parte de la autoridad y se quedan ahí, o se pueden quedar también como garantía de esa reparación de daños. La reparación de daños y perjuicios que debe exigirse a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil. Lo que yo les decía ya es que cuando se reclama una reparación de daño moral, no necesariamente en materia penal, es decir, si en materia penal no se cumple con esta reparación de daño, se puede demandar esta reparación en materia civil. Dice, son terceros obligados a la reparación de daños y perjuicios los profesionistas, artistas o técnicos por los delitos que cometan sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo con la instrucción de aquellos. Las personas físicas, las jurídicas colectivas y las que se ostentan con este carácter por los delitos que cometa cualquier persona vinculada por una relación laboral con ellas, cuando dicha omisión sea realizada con motivo y en el desempeño de sus servicios. Las personas jurídicas colectivas que se ostenten como tales por los delitos cometidos por sus socios, gerentes, administradores o quienes actúen en su representación, cuando estos sean realizados con motivo con referencia a su relación con aquella. En la sociedad conyugal, cada cónyuge responderá con sus bienes propios para la reparación de daños y perjuicios, y el Estado y los municipios por los delitos que sus funcionarios o empleados cometan con motivo en el desempeño de su servicio. Entonces, bueno, aquí usted tendría que ver, que valorar, quizá por ahí con la ayuda de uno de sus abogados, si usted tiene el derecho de poder demandar la reparación de daños y perjuicios y si se hace en materia civil o cómo se va a solventar esa reparación de daño. Hoy tenemos otra figura de la que también ya hemos hablado algunas veces, en algunas ocasiones, que son los medios alternos de solución de controversias. Si usted está en alguno de los supuestos que yo le acabo de leer, que usted se crea que acreedor o tiene el derecho a la reparación de un daño moral o el daño que a usted quiera que se le repare, puede acudir a un medio alterno de solución de controversias. Incluso en materia penal también hay esa posibilidad cuando se trata de delitos no graves, de que se pueda negociar la reparación de estos daños. Entonces acudimos a medios alternos de solución de controversias. Yo voy a medio alterno, ya sea al Poder Judicial o alguna otra institución, y digo que estoy solicitando la reparación de un daño por esta cantidad, y entonces ahí en la institución mandan llamar a la persona que se dice que es la que tiene obligación de resarcir estos daños, y entonces ahí se empieza todo un procedimiento con esta persona si es que acude a esta invitación, y se le dice cuál es el motivo de la invitación. A ver, te invitamos a que comparecieras a esta institución, aquí no se inicia ningún procedimiento, ninguna demanda, somos una institución en donde tratamos de arreglar los asuntos que tengan los particulares a través de un medio alterno de solución de controversia, que pudiera ser a través de obviamente de la negociación para la reparación de este daño. Mediación, conciliación, negociación, y entonces a partir de ahí, si la otra persona quiere, dice, bueno, sí estoy dispuesto a que iniciemos las negociaciones, y ahí ellos empezarán a hablar con la ayuda de un tercero, ¿sí? Para que este tercero les diga o les dé los lineamientos de cómo pudieran estas personas arreglarse. Si al final de este medio alterno las personas llegan a un acuerdo, se va a firmar un convenio, un convenio que les dará ahí el conciliador o el mediador. Lo firman la parte de abajo,
firman ese convenio y posteriormente lo llevan a judicializar. ¿Para qué? Para que este convenio tenga validez y si hay algún incumplimiento, pues después lo pueda hacer de manera obligatoria o el juez dictamine que tiene que cumplir con ese documento que ya se firmó. Es algo que en medios alternos, si lo hacen de manera particular, les sale mucho más económico que llevar todo un procedimiento ante un juzgado, un procedimiento que seguramente les puede llevar de 8 meses a 1 año o un poquito más, o quizá en el medio alterno puedan resolver esta controversia que tienen en 1 mes, en mes y medio, 2 meses, cuando mucho puedan resolver esta situación. Entonces, aquí en Querétaro tenemos el centro de mediación que está en los tribunales, en el centro de justicia, donde están los juzgados civiles y familiares. Ahí tenemos un centro de mediación al cual ustedes pueden acudir. En un momentito más voy a subir a la página de Foro Jurídico los datos para que sepan exactamente dónde está este centro de mediación. En materia penal también tenemos medios alternos de solución de controversias. De hecho, recientemente se publicó ya, de la cual no hemos hablado, en unos días más hablaremos de ella, la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, ya no solo en materia penal, que era la única que teníamos nosotros vigente, era medios alternos de solución de controversias en materia penal. Hoy no, hoy ya tenemos una ley de medios alternos de solución de controversias. Y finalmente dice, el Estado cubrirá el daño material causado a quien hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia en los términos previstos en el Código o sus derechohabientes. La reparación del daño será dispuesta de oficio por la autoridad que resuelva el reconocimiento de inocencia, tomando en cuenta el valor diario del UMA vigente en el momento en que se hubiese supuesto la comisión del delito a razón de UMAS. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es privada de su libertad con motivo de la realización de un delito y que al final el juez determina que no hay delito que perseguir, es decir, que el sujeto sale en libertad por falta de elementos, el tiempo que estuvo él privado de su libertad tendrá que ser resarcido, como lo dice aquí el código, por el Estado. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté privada de su libertad por un tiempo, 1 mes, 2 meses, 4 días, 5 días, y que al final se determine que no es culpable del delito que se le imputaba, pues se tendrá que resarcir del daño. O sea, en todo caso, se demanda al Estado para el resarcimiento del daño moral causado a esta persona privada de su libertad. Bueno, pues vamos a seguir hablando el próximo lunes ya para terminar de 2 cosas más que tienen que ver con las sanciones. Esperamos que ahora sí, el siguiente lunes, alguien nos pueda acompañar, algún especialista que esté litigando en este momento en materia penal. Yo soy penalista, no me dedico en este momento al litigio, solamente a la cátedra, pero bueno, vamos a esperar que el próximo lunes alguien pueda acudir para platicar un poquito más en relación con esto de lo que tiene que ver con las penalidades. Y creo que llegó aquí, déjenme ver si rápidamente lo podemos leer. Bueno, están mandándonos aquí los saluditos. Bueno, pues nos vamos porque esto ya termina. Han mandado saludos. Muchas gracias a los que nos están viendo. Gracias a mis alumnos que nos están viendo en este momento, están viendo el programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en un lunes más. Los esperamos la próxima semana. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.